Gloria al Señor. Hermanos amados, Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, amén. Gloria al Señor por eso. Quiero invitarte, mi hermano, que tomes tu Biblia allí, por favor. Vayamos juntos a Santiago. Estamos en pleno estudio de Santiago en estos días. Santiago capítulo 2. Vamos a leer allí algunos versos que nos introducen al tema de hoy, Santiago capítulo 2. Esta semana que recién terminó ayer, estuvimos estudiando en los grupos de conexión el capítulo 2, así que llegamos familiarizados ya con el contenido de este capítulo. Santiago capítulo 2. Vamos a leer solamente algunos versículos selectos de este capítulo para llevarnos una idea de en qué dirección vamos, hacia dónde vamos. Amén. Santiago capítulo 2. Quiero que mires conmigo, mi hermano, el versículo 1 inicialmente. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos al verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vamos a orar. Padre Santo, una vez más venimos a tu presencia en oración y venimos pidiendo una bendición sobre nuestra mente, porque queremos ser receptivos a tu palabra. Queremos pedirte que continúes tomando control del ambiente en este lugar y permitas que nuestra vida pueda ser bendecida por el mensaje rico de esta palabra. Amado Señor, sabemos que tu palabra siempre trae bendición a nuestra vida. Queremos disponernos de la mejor manera para que tú hables a nuestro corazón. Oramos, amado Rey, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Le hemos titulado al estudio de Santiago que nuestra fe se vea. Ese es el título. Y no es un título que sencillamente nos imaginamos o quisimos ponerle. Sencillamente es que al leer Santiago, ese es el mensaje que brota. Es el mensaje que resalta. Cuando uno lee todo Santiago, uno se va dando cuenta cómo la preocupación de Santiago una y otra vez es que tu fe se vea, que tu fe se note. En otras palabras, todos nosotros tenemos una fe. El problema con la fe es que la fe la tenemos adentro. Pero para que salga, para que se vea, para que se note, algo tiene que pasar. Y es justamente eso, mi hermano, que te quiero compartir en esta tarde. Ahora, en los grupos de conexión en esta semana estuvimos estudiando este capítulo 2, lo estuvimos revisando. El capítulo tiene dos partes. Interesantemente, en el primer versículo de cada parte, versículo 1 y versículo 14, Santiago nos habla acerca del problema del que él quiere hablar. Y lo interesante es lo siguiente: cuando nosotros leemos el versículo 1, Santiago nos presenta algo como esto. Nos dice, miren, a veces nuestra fe viene acompañada con cosas que no deberían ser. En otras palabras, a veces tú y yo tenemos comportamientos, tenemos conductas que no son propias de la fe, de una persona que cree. A veces acompañamos nuestra fe con palabras, conductas, actitudes que no deben ser. Entonces, a veces a tu fe le sobra algo. Pero cuando leemos del versículo 14 en adelante, Santiago presenta el problema desde la otra perspectiva. Dice, bueno, en otras oportunidades a tu fe le falta algo. Entonces la primera parte es, a veces a tu fe le sobra algo porque hay probablemente palabras que no debieran ser, hay actitudes que no debieran ser, hay acciones que no deberían ser y sin embargo las tenemos. A veces a tu fe le sobra algo,
pero a veces a tu fe también le falta algo. Y es la manera como Él balancea este problema, este asunto. En la segunda parte del capítulo nos dice, a veces nuestra fe se queda en buenos deseos, en buenas intenciones. No hacemos nada para mostrar que en realidad tenemos esa fe dentro de nosotros, y eso es un problema. Ahora, ¿cómo solucionarlo? En el versículo 8, esta semana el Señor llamó mi atención en torno a algo. Versículo 8, si tú lo revisas allí, Santiago nos habla acerca de una ley real. Y resulta, hermano amado, que yo no tenía esto en el estudio realmente. Cuando estábamos el viernes en nuestro estudio con mi grupo de conexión, allí surgió esta pregunta: ¿qué es la fe real? Porque inmediatamente lo que viene a nuestra mente es que seguramente hay una ley que no es real, una ley irreal, ¿verdad? Porque lo contrario a real, ¿qué es? Es irreal, falso, ¿verdad? Así que ese es el primer pensamiento que viene a nuestra mente. Pero resulta que estuve investigando un poco acerca de esto, mi hermano, y lo que encontré me sorprendió y me habló y me tocó profundamente, y eso es justamente lo que quiero compartir contigo. Resulta, mi hermano, que tú y yo sabemos que la palabra real no solamente tiene un significado, la palabra real tiene más de un significado. Por ejemplo, si en algún momento alguien dice, tú estás visitando una ciudad que no conocías, vas por el centro de la ciudad y te dice, bueno, este es el Palacio Real. Nadie va a pensar que es que hay un palacio que es de mentiras y este es el único que es verdadero. ¿O sí? O de repente nos dicen en una clase de historia, bueno, este decreto real se dictó en tal año. No vamos a creer que sí había un decreto de mentiras. Resulta que la palabra real, y es la palabra que Santiago usa aquí, es aquello que tiene que ver con un rey. Hay un palacio real, hay un vestido real, hay una corona real, hay decretos reales. Es lo que tiene que ver con un rey. La palabra que usa Santiago aquí, de hecho algunas traducciones lo traducen la ley del reino. Esa es la ley real, la ley del reino. Escucha, mi hermano, cada país tiene sus leyes, cada país tiene sus regulaciones. Del país que tú vienes, de seguro tienes una gran cantidad de leyes, muchas leyes. Este país tiene muchísimas más leyes que no alcanzamos a saber cuántas son. Pero sabes, en el reino de Dios hay una sola ley. ¿Sabías eso? En el reino de Dios hay una sola ley. Y es esta: amarás. Esa es la ley del reino. ¿Cómo sabemos que es la ley del reino? Bueno, sabemos que es la ley del reino porque el mismo rey vino y nos dijo. Cuando tú miras en la palabra, en tu Biblia, Marcos capítulo 12, el Señor explica este asunto. Marcos capítulo 12, el Señor, que es el rey del reino, ¿sí o no? Él es el rey del reino de los cielos. Él, que es el rey, vino y nos explicó la única ley del reino de Dios. Marcos capítulo 12, versos 29 al 31, Jesús le respondió, le preguntaron a él, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor le responde, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el reino de Dios hay una sola ley: tienes que amar. Esa ley va en dos direcciones, va hacia Dios y va hacia los demás. Es un solo mandamiento con dos direcciones diferentes. Por eso Santiago dice, esta es la ley real, esta es la ley del reino. El rey vino y nos dijo, el mismo rey vino y nos contó acerca de esta ley. Ahora, el Señor Jesucristo dijo algo muy interesante en Juan capítulo 13, verso 34. Él dijo, un mandamiento nuevo les doy. Imagínense, en el Antiguo Testamento, según nos dicen los rabinos judíos, hay 613 leyes. Y que el Señor venga con una más serían 614, ¿sí o no? Pero resulta que el Señor Jesús viene y dice que este nuevo mandamiento que Él nos da cubre todos.
Un nuevo mandamiento les doy: ámense unos a otros como yo los he amado. Algunas personas leen eso y dicen, bueno, ámense unos a otros no es un mandamiento nuevo, pero el Señor dice que es un mandamiento nuevo. No es nuevo, porque en Levítico 19:18 ya está, desde el Antiguo Testamento ese mandamiento ya viene, pero es nuevo en el sentido de que el Señor dice, ámense como yo los he amado. El asunto es que en Levítico 19:18 desde hace siglos está el mandamiento de que tenemos que amarnos unos a otros. Pero seamos honestos, ¿hemos visto a alguien que lo haga? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que lo ha logrado? En el mejor de los casos, alguno de nosotros puede decir, Señor, tú sabes que yo amo a algunos como a mí mismo. ¿Sí o no? Hay gente que es fácil de amar. A esa gente le llamamos amable. ¿Sabías que amar quiere decir eso? Es una persona fácil de amar. Claro, una persona gentil, ¿quién no la ama? ¿Sí o no? Pero hay gente que es bien inamable. O sea, que amarlos realmente cuesta. Y nos cuesta a todos. O sea, esto no es nuevo. Y decir que hay alguien que haya podido realmente amar a todos como a sí mismo, eso no se había visto hasta que el Rey vino. Cuando el Rey vino, el Señor Jesús, Él amó a todos como a sí mismo, y por eso Él dice, ámense como yo los he amado. Él provee un nuevo modelo. El nuevo mandamiento está delante de nosotros. Esa es la ley del reino. Esa es la ley real. Santiago está hablando acerca de la fe en el capítulo 2. El primer problema que dice es, a veces tu fe viene con cosas que no debiera venir, como la acepción de personas, o diríamos hoy la discriminación, la preferencia. ¿Cuál es la solución? Amarnos como Él nos amó. Esa es realmente la solución. La ley real, la ley del reino. Esa es la solución. Este tema es tan importante en toda la Biblia que casi cada escritor bíblico lo trata. Escucha lo que dice Pablo. Esto lo dice a los Romanos 13, versículos 8 al 10. No tengan deudas con nadie. ¿Sabían que había un mandamiento de eso? ¿De no deber plata? Sí, hay un mandamiento de eso. Claro, muchos somos quebrantadores de la ley en ese sentido. No tengas deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Esa es una deuda que ya tenemos. Y dice Pablo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Escuchaste eso? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo que Pablo está diciendo es, al cumplir el mandamiento del reino, el mandamiento del amor, con eso cumplimos todo. ¿Te das cuenta, mi hermano, lo importante que es esto? Por eso Santiago dice que la solución ahí en el versículo 8 es: recuerda la ley del reino. Sabemos que es la ley del reino porque el Rey mismo vino y nos dijo, el mismo Rey vino y nos demostró cómo se hace. Ya tenemos el mandamiento y tenemos el ejemplo. Juan dice esto en la primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Escucha lo que dice Juan: si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Quiero explicarte cómo es la dinámica en nuestro corazón cuando escuchamos este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros le decimos: Señor, está bien, yo voy a amar, claro, voy a amar a mis hijos como a mí mismo, ¿sí? Y yo voy a amar a mi esposa como a mí mismo.
y a fulano también, y a tal persona que me ayudó cuando yo vine a este país, y a tal persona que me ayudó allá en mi país, a ellos los voy a amar como a mí mismo. Señor, pero a este otro fulano, Señor, mira, encárgate tú de él, dejémoslo para otro día, hablemos después del tema, alguna cosa. Porque es que no nos resulta fácil amar a ciertas personas. Y le decimos al Señor, algunos de nosotros hemos sido suficientemente honestos con el Señor. Señor, mira, amar a fulano sencillamente no puedo, no me sale. Esa persona no es digna de mi amor. Y resulta que el Señor nos dice, qué coincidencia, tú tampoco lo eras. Y aún así yo decidí amarte. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Debemos amar a otros porque Dios nos amó a nosotros. Si hablamos de dignidad, si hablamos de tener suficiente mérito para ganarnos el amor, nosotros no lo merecíamos y sin embargo Dios decidió amarnos. Entonces, la ley del reino, mi hermano, no tiene escapatoria, no tiene salida. Tú y yo no tenemos otra cosa que aceptarla. Tenemos que aceptarla. La ley del reino es sencillamente el camino a seguir. A veces tu fe viene con cosas que no debiera tener tu fe. ¿Sabes que el versículo en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de esto es, dijimos, Levítico 19:18? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué más dice ese versículo? Dice, no te vengarás, no guardarás rencor. Las dos cosas más comunes en nosotros, en nuestras relaciones con aquellas personas que sencillamente nos han hecho algo. Las dos cosas más comunes, vengarnos y guardar rencor. Nosotros decimos al Señor, Señor, pero mira, tú sabes que yo no me he vengado. Claro, porque no he podido. Pero guardar rencor, Dios sabe que lo tengo. Yo sé que lo tengo. Entonces el Señor me confronta y me dice, mira, sencillamente tu fe no debe venir con esas cosas. Tu fe debe estar libre de estas cosas. Por eso Santiago dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin. Hay cosas que tú traes con tu fe y no debieran estar allí. Tú tienes que sacarlas. Tienes que quitarlas. Yo recuerdo mis tiempos en el seminario estudiando cuando a cada uno de nosotros nos daban un set de ollas porque teníamos que cocinar nuestra propia comida. Y yo recuerdo que a mí me gustaba tener bien limpiecitas mis ollas. Yo les pasaba esta esponja de metal, quedaban bien brillositas, todas estaban así. Pero a veces me costaba. A veces costaba trabajo. Hasta que una vez una hermana que estudiaba allá, justamente, me dio una clave. Resulta que ella tenía su olla bien, tenía cosas alrededor, no estaba bien brillante, y ella cortó una piña y puso a hervir las cáscaras de la piña. Ahí les va un tip para las hermanas. Puso a hervir la cáscara de la piña, esas ollas quedan limpiecitas, increíble. Y yo tanto tiempo que gastaba allá. ¿Sabes qué, mi hermano? Eso pasa con la sangre de Cristo, eso pasa con el poder de Dios en nuestra vida. Aquello que tú no puedes quitar a punta de esfuerzo, el Señor lo quita así. Pero tú tienes que dejar. La ley del reino. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que pienses en esto. Cuando tú meditas en lo que no te gustaría que otros te dijeran o te hicieran, ponte a pensar si alguna de esas cosas tú la estás haciendo con otros. Porque muy seguramente algo de eso hay en nuestra vida. Y el Señor nos sigue insistiendo a través de este pasaje de Santiago 2:1, que tu fe sea sin esto. Hay veces que a tu fe le sobran cosas. Todo eso tiene que ser quitado, tiene que ser arrancado. La ley del reino. Vamos a pasar a la segunda parte ahora. Resulta que en la segunda parte Santiago habla no de las cosas que le sobran a la fe, ahora habla de las cosas que le faltan a la fe. A veces tu fe y la mía, lo que sucede, el problema que tiene es que le falta algo. A veces a esa fe le falta
alguna cosita y tú y yo tenemos que preguntarnos qué es. Pero resulta que esta vez Santiago no nos da un nuevo versículo y yo creo que esto tiene mucha importancia. Él no nos provee una nueva ley del Antiguo Testamento. Lo que él provee son dos ejemplos del Antiguo Testamento: Abraham y Rahab. Y ponte a pensar en esto. ¿Por qué este hombre escoge como ejemplos de fe a Abraham y a Rahab? Sabemos que Hebreos capítulo 11 tiene toda una lista de personas del Antiguo Testamento que tuvieron una gran fe. Es toda una lista grande. Y la pregunta es, ¿por qué Santiago escogió justamente estas dos personas y no otras personas de la lista? Yo creo que fue por esto. Con estas dos personas nosotros podemos entender que el principio de que la fe necesita obras se aplica a cualquier persona en cualquier situación. Mira esto. Abraham, siendo hombre, necesitó esto. Rahab, siendo mujer, necesitó esto. No importa si eres hombre o mujer, tú necesitas esto. Abraham, siendo del pueblo de Dios, Rahab no era del pueblo de Dios. No importa si tú eres del pueblo de Dios o no eres del pueblo de Dios todavía, tú necesitas esto. Abraham era un hombre de buena reputación. ¿Qué mejor reputación que la de Abraham? Rahab no era una mujer de buena reputación para nada. No importa si tienes buena reputación, no importa si no la tienes, tú necesitas esto. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres del pueblo de Dios o no, no importa si tienes buena reputación o no, tú necesitas esto. ¿Qué? Necesitas que tu fe se vea, que tu fe se note. Hay veces que a nuestra fe le falta algo. ¿Qué le falta a tu fe para que se vea? ¿Qué le falta? Pues resulta que cuando tú y yo analizamos, en el caso de Abraham, se nos dice que Abraham fue incluso a presentar su hijo al Señor. Se nos dice que Rahab ayudó a los espías que vinieron a su casa y los ayudó a escapar. Cuando tú y yo reflexionamos en los ejemplos que Santiago nos da, encontramos esto. Ambos, tanto Abraham como Rahab, hicieron obras de amor. Es cierto, eran obras de fe, que mostraban su fe, pero a la vez mostraban amor. Ponte a pensar en esto. El acto de Abraham de incluso traer a su hijo y estar dispuesto a presentarlo si el Señor se lo pidiera, eso es mucho amor a Dios, ¿sí o no? Eso es amor a Dios. Cuando tú estás dispuesto a dejar lo que sea por Él, cuando tú estás dispuesto a hacer lo que sea por Él, eso es amor. En el caso de Rahab, perfectamente, fue amor lo que permitió que esta mujer salvara a esos dos espías. Esta mujer perfectamente con lo que sabía, creyendo en el Señor, pudo haberse escapado. Por fe pudo haberse escapado, pero aparte de eso, ella le salvó la vida a estas dos personas. Entonces lo que encontramos es esto. Resulta que la ley del amor, la ley del reino que viene desde la primera parte del capítulo 2, llega hasta la segunda parte y nos enseña esto. Cuando tú quieres mostrar tu fe, la mejor manera es a través de una obra de amor. ¿Sabías eso? Cuando tú quieres mostrar tu fe, lo mejor que puedes hacer es una obra de amor. Recuerda que en el reino hay una ley, el amor, y esa ley tiene dos direcciones: amor a Dios, amor a los demás. Si tú quieres mostrar tu fe, haz una obra de amor, amor hacia Dios o amor hacia los demás. ¿Sabes que esta idea no es de Santiago solamente? Escucha lo que Pablo dice en Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Escuchaste eso? La fe que obra por el amor. El amor es lo que hace que tu fe se vea. Amén. Si quieres que tu fe se vea, en el capítulo 1 Santiago nos decía: soporta la prueba, porque ahí tu fe se va a ver. Resiste la tentación, porque ahí tu amor se va a ver. Y en el capítulo 2 ahora nos dice: si tú cumples la ley del reino, tu fe se va a ver. Entonces quiero que medites en este momento en qué manera se está mostrando tu fe. Santiago es bien radical en ese versículo 14 cuando nos dice sencillamente que tener fe sin mostrarla a través de obras no sirve de nada. Hay una traducción que a mí me gusta mucho, es una traducción que está solamente en inglés, se llama The Message. Fue traducida por un hombre llamado Eugene Peterson, que fue
pastor en Nueva York por muchos años, y él traduce el último versículo del capítulo 2, verso 26, lo traduce de esta manera. Quiero que lo escuches. En el mismo momento que tú separas al espíritu del cuerpo, te quedas con un cadáver en las manos. Separa tu fe de las obras y tendrás lo mismo, un cadáver, el cadáver de tu fe. En el mismo momento que tú separas al espíritu del cuerpo, te quedas con un cadáver en las manos. Separa tu fe de las obras y tendrás lo mismo, un cadáver, el cadáver de tu fe. La ley del amor es la mejor manera de mostrar tu fe. Quiero, para terminar, indicarte esto. ¿Sabías que todos nosotros vivimos con alguna ley? Todos nosotros. Vivir sin ley es imposible. Incluso si tú solamente te levantas y sigues una rutina, esa rutina es tu ley. Todos vivimos bajo una ley, absolutamente todos. Hay personas que viven bajo la ley de Moisés. ¿Cómo le llamamos? Legalistas. O bajo cualquier otra ley, cualquier tipo de ley religiosa, le llamamos legalistas. El legalismo es sencillamente vivir bajo la presión de las demandas de una ley. Ahora resulta que a las personas que dicen, bueno, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo solo tomo mis decisiones, a mí lo que me importa es estar bien. Este tipo de persona es una persona a la que le llamamos egoísta. Mira, está el legalista, sigue una ley. Está el egoísta, también sigue otra ley. El apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 7 acerca de otra ley incluso, a la que él llama la ley del pecado. Dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, él está diciendo, resulto haciendo lo que mi carne me dice que tengo que hacer. Mis impulsos pecaminosos me dicen. ¿Cómo le llamamos a una persona de esas? Le llamamos carnal. Está el legalista, está el egoísta. Sería ideal que fuera carnalista, pero no es. Está el legalista, está el egoísta, está el carnal. Pero resulta que hay una cuarta opción. Y la cuarta opción, Pablo le llama el hombre espiritual. Es el que vive guiado por la ley de Dios. Escucha estos versos. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él dice la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley del Espíritu. ¿Cuál es esa ley? Es la ley del reino. Esa es la ley del reino, la ley del amor. No es otra. En el reino de Dios, acuérdate, hay una sola ley en dos direcciones. Pero quiero que te lleves esto a tu casa. En el Antiguo Testamento Dios prometió hacer algo. En Jeremías 31. Escucha cómo dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No van a ser 613 mandatos o 10 mandatos escritos en tablas de piedra. No, este pacto va a ser diferente. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escucha esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Tú quieres saber por qué te sientes mal de sentir siempre un rencor allí sin haber solucionado? ¿Por qué cuando escuchas la palabra tú te sientes como llamado, como atraído a hacer algo? Tú dices, sí, tengo que hacerlo. Es porque la ley de Dios ya está escrita en tu mente y tu corazón. Esa ley solo necesita dos cosas. Primero, necesita una decisión tuya y necesita el poder
de Dios para que se pueda hacer. Sin tu decisión nada va a pasar. Sin el poder de Dios nada va a pasar. Se necesitan las dos cosas. Es por eso que nos acercamos a Dios y le decimos al Señor: Señor, yo sé que esto es lo que tú quieres de mí. Ayúdame, porque lo necesito. Ponte en pie, por favor. Yo quiero invitarte a que tú recuerdes que en el reino de Dios hay una sola ley. Una sola. Y esa ley va en dos direcciones. Tú eres llamado a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eres llamado a amar a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Es una sola ley. La ley real, la ley del reino. Ahora tú seguramente eres como yo y tienes que venir al Señor y decirle al Señor: Señor, yo soy un fracaso con esa ley. Porque si bien es cierto, puedo hacerlo con algunas personas, con otras no. Si bien es cierto, yo te amo, no te amo como debiera hacerlo. Y la única esperanza que tengo es que tu Espíritu me ayude y me dé la fuerza que yo no tengo. A veces tu fe trae cosas que no debería tener. Palabras, actitudes, acciones que no debería tener. Tú sabes cuáles son. Yo no necesito hacerte una lista. Tú sabes cuáles son. Tú sabes que hay cosas en nuestra vida que como creyentes no deberíamos tener. Santiago nos dice la solución: la ley del reino. Ya que esa ley está grabada en nuestro corazón, allí Dios puede hacer algo, pero tiene que ser tu decisión. A veces tu fe viene con cosas que no debería tener, pero a veces tu fe y la mía le faltan cosas que sí debería tener. Evidencia, demostración, fruto. Pablo dice: la fe que obra por el amor. Sin amor, la fe está muerta. Cierra tus ojos allí. Y cualquiera que sea la oración, el clamor, la petición que necesites hacer al Señor, hazla en este momento de manera personal. Señor, entendemos bien que no hay escape. Tu palabra es clara y nos deja totalmente al descubierto. No somos tan buenos como creíamos. La verdad, Señor, sabemos que no merecemos tu amor. Y sabemos, Señor, que somos un fracaso tratando de cumplir esa ley. Es una sola, pero con una sola fracasamos terriblemente. Pero te damos gracias por haber escrito esa ley en nuestro corazón. Y creemos, Señor, que hay algo que tú todavía puedes hacer en nosotros. Señor, queremos romper aquello que no nos está dejando y lanzarnos a cumplir aquella ley. Queremos dejar todo rencor, todo resentimiento. Queremos dejar toda idea de venganza. Queremos dejar toda acepción de personas, toda discriminación. Queremos, Señor, llegar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y queremos llegarte a amar a ti como tú esperas ser amado, con todo: corazón, alma, mente, fuerzas. Con todo, Señor. No a medias, no a veces, con todo. En nosotros está el deseo. Aquí está nuestra decisión. Solamente tú nos puedes dar la fuerza. Ayúdanos, Señor. Extiende tu mano sobre nuestra vida. Permítenos, Señor, dar ese paso y llegar a cumplir esa ley real, la ley de tu reino. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.